¿Qué pasaría si te dijera que existen palabras, visiones y profecías que fueron parte de la Biblia y, sin embargo, fueron borradas del recuerdo colectivo? Existe una verdad oculta que puede cambiar lo que sabes sobre lo divino. Hoy nos adentraremos en los pergaminos que una vez respiraron bajo la misma luz que los evangelios que conocemos. Desde los manuscritos de Qumrán hasta los evangelios perdidos, la tradición cristiana ha guardado, y a veces eliminado, fragmentos de su propia esencia. Al final de este recorrido comprenderás por qué esos textos fueron apartados y qué nos enseñan sobre nuestra propia conciencia y destino. Existe una verdad oculta que puede cambiar lo que sabes sobre lo divino. En las cavernas de Qumrán, hace casi 2000 años, surgieron pergaminos que susurraban la vida del pueblo de Dios. No eran simples copias, sino voces vivas que contenían salmos desconocidos, oráculos de los ángeles y leyes que resonaban con la vibración del desierto. Cada rollo era una pieza de un mosaico que mostraba la diversidad de la literatura sagrada de la época. Los concilios, como faros que buscan una única dirección, decidieron qué podía permanecer y qué debía ser descartado. No se trató de una mera cuestión de precisión textual, sino de una profunda búsqueda de unidad doctrinal. Al elegir un canon, se eliminaron escritos que ofrecían perspectivas distintas sobre la naturaleza del Mesías, sobre la relación entre lo humano y lo divino, e incluso sobre la visión del fin de los tiempos. Imagina por un momento que en esos textos perdidos se encontraran descripciones de una energía cósmica que conecta al ser humano con el universo, o relatos de una comunidad que practicaba una forma de espiritualidad basada en la experiencia directa de lo sagrado, sin intermediarios. Esa posibilidad nos invita a cuestionar la rigidez de nuestras certezas y a abrir la mente a una comprensión más amplia del propósito divino. Algunos de esos escritos, conocidos como apócrifos, fueron preservados en colecciones que permanecieron en la sombra durante siglos. Entre ellos se hallan los evangelios de Tomás, de María y de Judas, cada uno ofreciendo una visión única del mensaje de Jesús. El evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta una serie de dichos que hablan de la iluminación interior, de la necesidad de reconocer la chispa divina que yace en el corazón de cada ser. El Evangelio de María, por su parte, revela una voz femenina que dialoga con los apóstoles, ofreciendo una perspectiva de cuidado y compasión que complementa la enseñanza tradicional. Estas voces fueron silenciadas no por falta de valor, sino por la necesidad de crear una narrativa homogénea que pudiera sostener la expansión del movimiento cristiano en un mundo convulso. La historia nos muestra que la consolidación de una fe implica, a veces, la eliminación de aquellas palabras que podrían desestabilizar la unidad deseada. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y acompáñame en este viaje de descubrimiento, porque lo que está por venir es aún más revelador. Al adentrarnos en la esencia de estos textos, descubrimos que la idea de un Dios distante comienza a transformarse en la visión de una presencia que vibra dentro de cada alma. La palabra, alma, adquiere una resonancia nueva, como si cada ser humano fuera una nota dentro de una sinfonía cósmica, llamada a despertar. La conciencia, entonces, no es un simple estado mental, sino una puerta que se abre a la comprensión del propósito universal. Los manuscritos de Qumrán también contienen lo que se conoce como los reglas de la comunidad, códigos éticos que promueven la igualdad, la justicia y la responsabilidad colectiva. Estos preceptos, aunque no forman parte del canon oficial, reflejan una aspiración a vivir en armonía con el Creador y con el prójimo. La exclusión de tales enseñanzas nos recuerda que la historia escrita es a menudo la historia elegida, no la completa. Al observar la estructura de los textos perdidos, vemos cómo la narrativa se entrelaza con la naturaleza, con el cielo estrellado, con el flujo del río, como metáforas de la corriente de la vida que todo lo atraviesa. Cada metáfora es una invitación a reconocer la interconexión entre lo terrenal y lo celestial, entre lo finito y lo infinito. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario, de verdad quiero saber tu perspectiva sobre estas verdades ocultas y cómo podrían transformar tu visión del mundo espiritual. Así, mientras seguimos recorriendo los senderos de la sabiduría olvidada,
recordemos que la búsqueda del conocimiento no es una mera acumulación de datos, sino una transformación profunda del ser. Cada palabra recuperada es una chispa que puede encender la llama de la conciencia, iluminando el camino hacia una comprensión más plena del destino que nos espera. Existe una verdad oculta que puede cambiar lo que sabes sobre lo divino. Al adentrarnos en la segunda fase de nuestro recorrido, el horizonte se abre sobre los evangelios que nunca cruzaron la puerta del canon oficial. Los manuscritos descubiertos en la cueva de Nag Hammadi, a finales del 1908, revelan una constelación de enseñanzas atribuidas a Jesús que difieren en matiz pero no en profundidad de los relatos que hemos recibido. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, se compone de 148 dichos que, lejos de narrar eventos, concentran la esencia del mensaje, la luz interior que cada ser lleva oculta y que solo necesita ser despertada. Cuando leemos, "El reino está dentro de ti y fuera de ti", la frase resuena como un eco del propio corazón del buscador, recordándonos que la divinidad no es una entidad distante, sino una vibración que pulsa en cada fibra del ser. Otro texto, el Evangelio de Judas, presenta al apóstol no como traidor, sino como el único que comprendió la verdadera finalidad del sacrificio. En esta visión, la entrega de Jesús no es una muerte sin sentido, sino una transmisión consciente de energía que permite a la humanidad ascender a un plano de existencia más elevado. La idea de que la traición sea, en realidad, un acto de amor supremo, desafía la narrativa tradicional y abre una puerta a la reflexión sobre los juicios que hemos aceptado sin cuestionar. ¿Qué ocurre cuando la historia oficial se muestra como una versión simplificada de una realidad mucho más compleja? La respuesta yace en la comprensión de que la selección de los textos canónicos respondió a la necesidad de una unidad doctrinal que pudiera consolidar comunidades dispersas bajo una misma bandera. La diversidad de voces fue, en aquel entonces, vista como una amenaza a la cohesión. Avanzamos ahora a la tercera etapa, donde la arquitectura textual del Nuevo Testamento se consolida en los grandes códices que sobrevivieron a los embates del tiempo. El Códice Sinaítico, hallado en el monasterio del Sinaí, contiene la versión más completa y antigua de los Evangelios, los Hechos y las Epístolas Paulinas. Su existencia confirma que la transmisión de la palabra sagrada fue un proceso cuidadoso, pero también vulnerable a la intervención humana. Las variaciones entre los manuscritos, aunque sutiles, revelan decisiones deliberadas de los copistas que, en ocasiones, omitían pasajes que consideraban problemáticos o que contradicen la interpretación dominante. Un ejemplo notable es el pasaje de la mujer adúltera, cuya inclusión o exclusión varía según la tradición textual. Cuando una comunidad decide suprimir una frase que habla de perdón y compasión, está, sin saberlo, reconfigurando la percepción colectiva del carácter divino. El Códice Vaticanus, custodio de la tradición en la Ciudad del Vaticano, comparte similitudes con el Sinaítico, pero también presenta omisiones que han generado debates entre los estudiosos. La ausencia de ciertos versículos en los Evangelios de Marcos y Juan sugiere que la edición final estuvo sujeta a criterios teológicos que buscaban armonizar la narrativa con la visión ortodoxa emergente. En ese proceso, la palabra «hijo» fue a veces reemplazada por «hijo del hombre», o se introdujeron aclaraciones que reforzaban la divinidad de Cristo en detrimento de una interpretación más humana y accesible. Cada alteración, cada inserción, actúa como una pincelada en el lienzo de la fe, definiendo los contornos de lo que la mayoría aceptará como verdad sagrada. Al llegar a la cuarta y última sección, la mirada se dirige hacia los concilios que, bajo la sombra de la política y la necesidad de unidad, decidieron el destino de los textos. El Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino en el año 308, marcó el inicio de un proceso sistemático de definición doctrinal. Los obispos reunidos allí no solo debatieron la naturaleza de la divinidad, sino que también establecieron criterios para la canonicidad, la apostolicidad, la ortodoxia y la aceptación generalizada. Aquellos escritos que no cumplían con los tres pilares fueron relegados al olvido, aunque muchos de ellos conservaban enseñanzas valiosas sobre la ética, la espiritualidad y la relación directa del individuo con lo sagrado.
El Concilio de Cartago, celebrado en el año 435, completó la lista de libros aceptados, consolidando el canon que conocemos hoy. En esa decisión, se excluyeron los escritos de los padres de la comunidad de los esenios, los himnos de los salmos desconocidos, y los apocalipsis que describían una visión del fin del mundo más simbólica que literal. La exclusión de estos textos no fue un acto de censura arbitraria, sino una estrategia para evitar la fragmentación de la fe bajo una plétora de interpretaciones divergentes. Sin embargo, la sombra de lo que quedó fuera persiste, como una melodía que se pierde en la distancia pero que sigue resonando en el corazón de aquellos que buscan la totalidad del mensaje. Cuando reflexionamos sobre todo lo que hemos descubierto, una pregunta se eleva como un faro sobre la noche del desconocimiento: ¿qué habría sido de nuestra comprensión del divino si esos textos hubieran permanecido visibles? La respuesta se construye en la experiencia de cada buscador, en la capacidad de reconocer que la verdad no es una entidad estática, sino una corriente que fluye, se transforma y se adapta al nivel de conciencia de la humanidad. La frase que hemos repetido a lo largo de este viaje, existe una verdad oculta que puede cambiar lo que sabes sobre lo divino, cobra ahora una dimensión más profunda, pues no se trata solo de un secreto histórico, sino de una invitación a abrir los ojos internos y a permitir que la luz de esos escritos perdidos ilumine la senda interior. Te invito, ahora, a detenerte un instante y a sentir el eco de esas palabras resonando en tu interior. Pregúntate si alguna de las enseñanzas que has encontrado en los textos excluidos podría ofrecerte una perspectiva más amplia sobre tu propósito, sobre la manera en que te relacionas con los demás y con el universo que te rodea. La reflexión consciente es la herramienta que transforma la información en sabiduría. Si sientes que este descubrimiento ha abierto una puerta en tu corazón, compártelo en los comentarios. Tu perspectiva enriquece el tejido colectivo de la búsqueda y permite que más almas se unan a este proceso de revelación. En los momentos finales de este recorrido, la energía del conocimiento adquirido se vuelve un llamado a la acción silenciosa. No se trata de proclamar una nueva doctrina, sino de integrar lentamente la comprensión de que la historia escrita es solo una parte del vasto océano de la verdad. Cada fragmento recuperado actúa como una chispa que puede avivar la llama de la conciencia en cada individuo. Al suscribirte, no solo apoyas la continuidad de este proyecto, sino que te unes a una comunidad que valora la profundidad, la reflexión y el crecimiento interior. Si este viaje ha resonado con tu espíritu, te animo a darle al botón de me gusta, a compartir este mensaje con quienes también buscan la luz, y a permanecer atento a los próximos episodios donde desentrañaremos más misterios ocultos bajo la superficie de la tradición. Que la serenidad del conocimiento recién descubierto acompañe tus pasos, y que la certeza de que el divino está presente en cada pensamiento, en cada latido, te guíe hacia una vida plena y consciente. La búsqueda no termina aquí. Cada día ofrece la oportunidad de descubrir un nuevo fragmento, de escuchar una nueva voz que clama por ser escuchada. Recuerda siempre que la verdad, aunque a veces oculta, nunca está perdida, pues reside en el latido constante del universo y en el susurro de tu propia alma. Existe una verdad oculta que puede cambiar lo que sabes sobre lo divino, y tú eres el guardián de esa transformación. Al reconocer que cada fragmento recuperado es una llama que se enciende en la penumbra de la tradición, se abre ante ti la oportunidad de convertir esa luz en una guía interior. No se trata solamente de admirar la historia o de coleccionar curiosidades académicas, es, ante todo, un llamado a la conciencia que invita a que tu vida se convierta en un testimonio viviente de esa verdad que fue silenciada. ¿Qué haces cuando descubres que la historia que creías completa era solo una parte de un vasto mosaico? La respuesta yace en la forma en que decides integrar ese conocimiento en tu día a día, en la manera en que permites que esas voces antiguas resuenen en tus decisiones, en tus relaciones, en tu búsqueda de significado. Imagina por un momento que cada página olvidada se convierte en un espejo que refleja una faceta de tu propio ser, una pieza que completa el rompecabezas de tu identidad espiritual. Cuando permites que esa reflexión penetre tu interior, el miedo al desconocido se disuelve, reemplazado por una curiosidad profunda que te impulsa a explorar más allá de los límites impuestos.
En ese proceso, la historia ya no es un relato distante, sino una herramienta viva que moldea tu presente y proyecta tu futuro. Ahora, mientras el eco de estas palabras se asienta en tu corazón, te invito a detenerte un instante y considerar qué aspecto de tu vida podría transformarse al aceptar la sabiduría contenida en esos textos perdidos. Permítete sentir la vibración de esa pregunta, observa cómo despierta una inquietud que quizás haya estado dormida. Esa inquietud es la señal de que la energía del descubrimiento está tomando forma, preparada para guiarte hacia una expansión consciente. Si sientes que este viaje ha encendido una chispa en tu interior, comparte esa experiencia en los comentarios. Tu testimonio no solo enriquece el tejido colectivo, sino que también ilumina el camino de quienes aún buscan la luz. Cada reflexión tuya se vuelve un faro para otros viajeros que ansían descubrir la verdad oculta. Al concluir este recorrido, la invitación se vuelve aún más clara. Permite que la sabiduría recuperada sea una semilla que germine en tu día a día. Cultiva esa semilla con atención plena, con la intención de que florezca en acciones que honren la integridad del conocimiento sagrado. Suscríbete, no como un simple gesto, sino como un compromiso contigo mismo y con la comunidad que valora la profundidad y el crecimiento interior. Si este mensaje ha resonado en tu ser, dale al pulgar hacia arriba, comparte este llamado con aquellos que también buscan la luz, y mantente atento a los próximos episodios donde desvelaremos más misterios que descansan bajo la superficie de la tradición. Que la serenidad del conocimiento recién descubierto acompañe cada uno de tus pasos, y que la certeza de que lo divino vibra en cada pensamiento y latido te guíe hacia una vida plena y consciente. Recuerda siempre, la verdad, aunque a veces oculta, nunca está perdida, pues reside en el latido constante del universo y en el susurro de tu propia alma. Existe una verdad oculta que puede cambiar lo que sabes sobre lo divino, y tú eres el guardián de esa transformación.